A continuación, desde Séptimo TV, el repaso del estudio semanal. Estemos preparados o no, la Biblia dice que Jesús regresará por segunda vez. El regreso de Cristo no podría ocurrir sin su primera venida, y esta no tendría sentido sin la segunda. Ambas tienen el mismo propósito, la salvación de la humanidad. ¿Deseas tener ese maravilloso encuentro con Jesús cuando regrese a buscar a quienes lo aceptaron como Salvador? Entonces, estudia con nosotros lo que dice la profecía sobre los últimos eventos en la escuela sabática titulada Eventos de los Últimos Días. Bienvenido a un nuevo estudio sobre la Palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar, o vamos a comprender, mejor dicho, todo lo que Jesús dijo que ocurriría luego, años después, de su ascensión al cielo y los eventos que ocurrirían antes de su segundo regreso. Para eso nos estará acompañando el Pastor Maurera, quien en este momento nos va a dirigir en oración. Pastor. Amado Jesús, queremos darte las gracias en esta hora por la oportunidad de poder estar aquí, listos para estudiar tu palabra. Amén. Rogamos tu bendición y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como siempre decimos, es importante comprender cuál es el contexto que engloba este estudio. Y es por eso que Erika nos va a explicar un poco más. Coméntanos, Erika. Este estudio está basado en Mateo 23 y 24, donde Jesús acusa a los líderes religiosos de sus acciones cínicas y predice lo que sucedería años más tarde en Jerusalén. Acerca de los líderes religiosos, Jesús pronuncia una sentencia de 15 puntos, como el hecho de que no practicaban lo que enseñaban, que aplastaban a la gente con sus prácticas, que solo querían hacerse notar y recibir honra, que alejaban a las personas de Dios, robaban y se hacían los piadosos, no eran misericordiosos, eran avaros y admitían que eran hijos de quienes mataron a los profetas. Jesús, al ver sus corazones, nota su falta de arrepentimiento. Jesús dice entonces que su casa quedaría desolada al referirse a la destrucción de Jerusalén y anuncia las señales de su segunda venida. Los eventos que Jesús describe en Mateo 24 se cumplen en años después de su ascensión y se cumplirán nuevamente antes de su venida. Estos consejos los da a sus seguidores de esa época y son válidos en nuestros días. Y entonces, como en los días de Noé, Jesús dice que regresará. Es decir, todos estarán atendiendo sus asuntos, debido a que únicamente el Padre sabe el momento de la venida de Jesús. Jesús nos dice que la clave aquí es estar velando, preparándonos para ese majestuoso día. El texto de memoria hace referencia a una gran verdad. Mateo 23, 12 dice: pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. La humildad es un requisito clave para formar parte del reino de Dios. Jesús había hecho un pacto en la época de Moisés con una tribu, con la tribu de los levitas. Ellos habían sido elegidos de manera especial para representar a Jesús, las prácticas que Dios quería para el pueblo de Israel. Los levitas lo que tenían que hacer era enseñarles al pueblo a cómo guardar las leyes y además siempre guiarlos hacia Dios. Pero en la época de Jesús vemos que los levitas se habían desviado un poco. Los sacerdotes de esa época incluso no querían reconocer que Jesús era el Mesías. Y todas sus prácticas se volvieron prácticas cínicas y prácticas llenas también de egoísmo. Eran guías ciegos para el pueblo. Ahora bien, pastor, de acuerdo a lo que nos dice Erika en Mateo 23, la explicación que ella nos dio acerca de lo hipócrita que eran estos líderes religiosos, ¿no? Y la sentencia además que Jesús les da a ellos, ¿de qué modo nosotros podemos evitar
caer en esas mismas prácticas de ser avaros, de no ser misericordiosos, de llegar a ser ladrones o incluso apartar a ciertas personas de Dios? Sí, Cintia, podríamos introducir la respuesta a esta pregunta con el versículo 3 del capítulo 23 de San Mateo. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Allí es donde está la dificultad. Generalmente nosotros no expresamos siempre lo que hacemos. Y ahí es donde está el problema. Necesitamos ser consecuentes con lo que nosotros predicamos o con lo que nosotros enseñamos. Necesitamos ser consecuentes en la forma de que lo que nosotros decimos o enseñamos lo podamos practicar. Y de esa manera puede tener más fuerza nuestra enseñanza y el testimonio es más veraz y nos ayuda pues a representar de la mejor manera a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y también cuidar los detalles, ¿no? Porque yo digo que muchas veces en las pequeñas cosas que hacemos, allí se puede ir tal vez colando cierto, digamos, egoísmo o cierta avaricia o incluso prácticas que lleguen pues a hacer a que otras personas se alejen de Dios, ¿no? Sí, en realidad nuestro testimonio debe ser lo que nosotros más cuidamos, porque siempre habrá alguien que nos está viendo, que nos está observando, y nosotros necesitamos ser garantes del Evangelio. Para eso fuimos llamados por el Señor y somos un pueblo escogido para ser garantes del Evangelio. Nosotros no podemos ser cristianos a nuestra manera o a nuestra forma. Realmente los detalles son los que marcan la diferencia entre una y otra persona. La manera como se habla, cómo se viste, cómo se relaciona con las demás personas. Todos esos detallitos que muchas veces nosotros pensamos que son insignificantes o que no están a la vista de los demás, pues son los que realmente nos identifican como verdaderos cristianos y nos permiten ser realmente defensores del Evangelio. Exacto. Y llevándolo por lo menos al punto el estudio esta semana, que habla Jesús acerca de la importancia de su advertencia hacia estos líderes, digamos, religiosos. ¿Era considerada la vocación del sacerdocio como algo, digamos, elevado o algo que era un privilegio para las personas? ¿Debían ellos entonces cuidar esos detalles aún más? Sí, efectivamente, porque ellos siempre eran los que estaban bajo el ojo visor de las personas. Y realmente pues ellos eran los vamos a decir así, como dice acá, los guías, solo que eran guías ciegos que guiaban a otras personas que supuestamente pues debían seguirlos porque ellos tenían la razón, tenían el buen testimonio, tenían la forma, ellos eran los que daban el ejemplo a seguir. Fíjate que podríamos mencionar aquí, yo quisiera compartir el versículo del capítulo 23 de Mateo, el versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, vistos por los hombres. Los hombres los miraban a ellos y ellos debían actuar o representar de la mejor manera al Señor, pero lamentablemente no lo hacían. Es por eso que el Señor Jesús decía, hagan todo lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan todo lo que ellos hacen. Exacto, no sean como ellos. Exacto, no sean como ellos en la práctica, ¿verdad? Porque realmente no estaban siguiendo lo que el Señor les había pedido que hicieran y estaban guiando mal al pueblo. Sí, incluso vemos que no habían reconocido a Jesús. Aún teniendo todas las leyes, teniendo las profecías, conociendo, ¿verdad?, las escrituras, no habían podido reconocer a Jesús. Jesús se entristece al saber lo que le esperaba a estos líderes religiosos. De allí la importancia aplicándolo en nuestras vidas, ¿no?, de nosotros saber en qué responsabilidad se nos ha dado, ya que hemos aceptado la salvación por medio de Jesús, ¿verdad?, que nosotros podamos, como usted dice, ser un ejemplo para otros, sabiendo que todos nos están viendo a nosotros, o sea, que debemos guiar de manera correcta
sin perder el punto que es Jesús, que debe ser lo más importante, ¿verdad? Nuestras prácticas no deberían ser más importantes que Jesús. Creo que ese es otro de los puntos claves aquí, ¿no? Sí, efectivamente, Cintia, tienes mucha razón. En el momento que nosotros desviamos nuestra mirada de Jesús y no le damos a Él el lugar que le corresponde en nuestras vidas y en nuestra enseñanza como cristianos, es allí cuando nos desviamos y vamos por otro rumbo, tomamos otro camino y pues no cumplimos el rol que como cristianos debemos cumplir acá en la tierra. Así es. Bien, hay algo también interesante y es lo que Jesús le dice a los discípulos que ocurriría luego de su ascensión, años después. Erika nos va a comentar un poco más de qué se trata. Cintia, Mateo 23, versículos 4 y 7 y el versículo 9 y 13 nos dice lo siguiente. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de esta manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Más adelante Jesús dice en los versículos 16 y 22, entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. De hecho, a menos de que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Jesús mezcló la descripción de la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida al explicarles a sus discípulos lo que sucedería. De hecho, ambos acontecimientos se parecen. Todas las señales se cumplieron. 40 años antes de la destrucción de Jerusalén aparecieron falsos profetas y hubo una gran hambruna en el año 46 después de Cristo y un gran terremoto en el año 61 después de Cristo. Muchos discípulos murieron perseguidos. Muchos cristianos huyeron antes de la destrucción de Jerusalén llevada a cabo por los romanos en el año 70 después de Cristo, cuando se instalaron los símbolos de la Roma pagana dentro del predio del templo. Fue una época de gran tribulación. Sin embargo, los cristianos no perdieron la vida cuando Jerusalén fue sitiada. Jesús dijo que su venida sería real, que todo ojo le vería, se lo dijo a los discípulos, y que los muertos que hubiesen creído en él resucitarían primero y ascenderían también al cielo junto con todos los creyentes que estuvieran vivos en ese momento. Ahora bien, pastor, ¿de qué forma podemos nosotros estudiar la Biblia de manera que no entendamos alguna doctrina de forma errada o para no poder ser engañados quizás con estas doctrinas falsas acerca del regreso de Jesús? Muy bien, Cintia. En realidad nosotros necesitamos empaparnos, ¿verdad? Empaparnos de todo lo que la Biblia enseña acerca del regreso del Señor. La respuesta a cómo deberíamos estudiarlo o estudiarla es sencilla. Básicamente lo que nosotros hemos venido aprendiendo por largos años y enseñando también. Necesitamos estudiar la palabra de Dios con oración. Necesitamos estudiar la palabra de Dios asiduamente, o sea, con interés, con entusiasmo, con ganas, no teniendo ideas preconcebidas, sino tratando de que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos pueda hablar a través de su palabra y podamos de ella extraer un mensaje claro, sencillo,
lo más sencillo posible, de manera que pueda ser aplicado a nuestras vidas de la mejor manera y sin complicaciones. Es eso lo que el Señor espera y quiere de cada uno de nosotros. Ahora, además de eso, es necesario que nosotros, además de estudiar, podamos practicar eso que nosotros estudiamos, porque el Señor nos da un mensaje precisamente es para que nosotros lo practiquemos, lo vivamos. Si no, llegaríamos a ser como los fariseos, los Exacto. escribas y los falsos guías que tenía el pueblo en la antigüedad, en la iglesia primitiva. Claro. Siempre que nosotros también leemos la Biblia, es recomendable, ¿verdad?, pedir que el Espíritu Santo nos guíe, Sí, obviamente, para poder exactamente. entender todas esas cosas. Y tal vez, pastor, no quedarnos con únicamente lo que escuchamos en algún lugar, ¿no? Correcto. Creo que esa es otra de las formas como las falsas doctrinas entran en algunas iglesias o en algunos hogares o en alguna persona, porque escuchan algo y no, digamos, lo evidencian si realmente eso es lo que dice la Biblia o no acerca de ese evento, acerca de ese suceso, simplemente lo creemos y ya. Sí, exactamente. Realmente a veces nosotros necesitamos un guía, pero Exacto. debemos procurar que ese guía no sea un guía ciego como en el pasado, Exactamente. sino que nosotros podamos tener una persona confiable, ¿verdad? Que sepamos que es una persona que ha estudiado la escritura, que puede darnos algunas ideas. No podemos creer tampoco todo lo que nos dicen, Exacto. porque realmente pues es necesario que nosotros cercioremos con la escritura de que lo que nos está enseñando esta persona o nos está diciendo pues está basado en la escritura y es un así dice Jehová, y eso puede ser contundente para nosotros. De otra manera pues realmente no podemos hacer caso de algunas enseñanzas que generalmente están en el ambiente y que no son fidedignas, pues no están basadas en las En las escrituras. escrituras, sí. Pastor, hemos comentado ya en varias ocasiones durante este estudio acerca de los momentos difíciles, ¿no?, que van a ir sucediendo, que suceden ahora y que sucederán previos al segundo regreso de Jesús. Pero Jesús dijo que esos momentos previos a su segundo regreso iban a ser muy difíciles, cual nunca fueron antes, dice la Biblia. Cuando nosotros leemos esto y pensamos en que tenemos que aguardar ese evento con ánimo, con esperanza, es, digamos, un poco como contradictorio, ¿no? Sí. Cuando lo pensamos suena como, bueno, es un momento muy difícil y tenemos que esperarlo con ansias. ¿Cómo podemos nosotros entonces tener esa esperanza de su regreso? Esperarlo con ansias. Es así como que vamos a esperar momentos difíciles con ansias. Es algo Exactamente. interesante, ¿no? Sin embargo, nosotros no esperamos los momentos difíciles. Nosotros esperamos realmente a Cristo Jesús. Amén. Que en el camino nos encontremos con momentos difíciles es otra cosa. Pero justamente ya hemos mencionado que es diferente afrontar esos momentos difíciles con Cristo, con la conciencia de que Cristo está a nuestro lado, y esperarlo o vivir esos momentos difíciles sin Cristo, o por lo menos sin siquiera tener presente la conciencia de que Cristo está allí. Entonces, a pesar de todas las dificultades, los problemas, el dolor que muchas veces experimentan muchas personas, el sufrimiento, a pesar de todo eso, nosotros necesitamos tener la esperanza viva, porque Jesús viene, no en los momentos difíciles que afrontamos en este momento, Exacto. sino en los momentos gloriosos que vamos a experimentar más adelante, y es lo que estamos esperando realmente. Así que nosotros necesitamos colocar nuestra mirada, así como Cristo, ¿verdad?, le pidió a Pedro, cuando se hundió en el mar, Jesús le dijo, pero ¿por qué te has hundido? ¿Por qué has sucumbido? Es que Pedro perdió su mirada en el Señor. Nosotros no necesitamos perder la mirada, más bien necesitamos colocar nuestra mirada, fijar nuestra mirada en Cristo Jesús, y eso nos va a permitir superar cualquier adversidad que se nos presente. Claro, y cómo no esperar a Jesús después de que hemos vivido los momentos difíciles y que lo hemos podido afrontar por Él, ¿verdad? ¿Cómo no esperar entonces los buenos momentos? Correcto.
Yo creo que ahí también es la clave, concentrarnos entonces, como usted dice, en las cosas buenas que van a venir cuando Jesús regrese por segunda vez, que ya el dolor, digamos, el hambre que puede suceder en este mundo, que la gente puede sentir, los desastres naturales, todo este tipo de cosas malas que hemos experimentado van a pasar a un segundo plano y entonces las cosas van a ser hechas nuevas y perfectas, que es lo que Jesús quiere. Amén. Sí. Erika nos va a comentar un poco cuál es la clave que le da finalmente Jesús a los discípulos, lo que ellos deben hacer o en qué deben perseverar hasta que Él venga por segunda vez. Coméntanos, Erika. Amigos, en Mateo 24, 26 al 31, Jesús dijo: por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien si les dicen, miren, se esconde aquí, no le crean, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerá en el cielo la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta, y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. La palabra venida deriva de la palabra griega parousia, que básicamente significa presencia. Siempre que los escritores del Nuevo Testamento lo aplican a Cristo, el término parousia quiere decir su venida mesiánica, lo que reitera su divinidad. Jesús nos advierte sobre los sucesos que ocurrirán para que no nos engañen sobre su venida. Jesús sabía lo que ocurriría. Él le había dado ya las señales a sus discípulos. Él sabía también que muchos judíos lo rechazarían, pero que muchos gentiles llegarían a conocerlo y aceptarlo también como el Mesías, como el Salvador. Vemos que en nuestros tiempos se va a cumplir, o no sabemos exactamente cuándo, pero se va a cumplir antes del regreso de Jesús estas mismas señales que se cumplieron en el tiempo de los judíos, luego de la ascensión de Jesús al cielo. Tomando en cuenta esto, pastor, ¿qué diferencia hace la presencia de Dios en la vida de las personas que creen en Él y en las que no creen en Él acerca de los eventos del futuro? Bien, Cintia, en realidad, cuando una persona entiende que Dios está a su lado, que Dios no es un ser ausente a su experiencia, esta persona tiene una seguridad, una paz interna, algo que le hace vivir, que le motiva, que le ayuda, que le sustenta. Y es por eso que cuando vienen las adversidades, los momentos difíciles, los cristianos están confiados, porque no confían en sus propias fuerzas, no confían en sus propios privilegios, solamente confían en Dios y en Él entregan todo su ser. Es por eso que los cristianos, cuando vienen los momentos difíciles de angustia, de desesperación, tratan todos estos momentos y situaciones de manera distinta, porque tienen la certeza de que Dios está con ellos. Y eso es una gran ventaja. Pues yo lo digo porque yo lo experimento. Claro. Y no es igual tener conciencia de que Dios está a tu lado, que Dios está allí cuando tú lo necesitas. Tal vez no es perceptible a los humanos, pero conscientemente tú sabes que Él está allí,
que Él está a tu lado, que te está ayudando, que te está consolando, te está proveyendo. Eso es algo muy interesante. Y tener conciencia de eso, pues realmente le da tranquilidad al ser humano. Sí, yo por lo menos llevándolo a nuestros días, ¿no? Vemos que todo el mundo está sumergido como en una especie de crisis, ¿no? En diferentes lugares están sucediendo diferentes cosas, ya sea hambre o digamos desastres naturales. Hay muchas cosas que están ocurriendo y cuando nosotros lo vemos hay muchas personas que, por ejemplo, se enferman, hay personas que incluso sufren del estrés por lo que viven, Sí. hay personas que llegan a sufrir de un infarto incluso u otro Así es. tipo de cosas por el hecho de que no tienen quizás una esperanza o no tienen quizás la paz, ¿no? Que uno puede encontrar en Dios que lo ayuda como que a mantenerse firme en los tiempos más difíciles. Y Jesús también nos da una promesa que dice, quien persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Entonces, tomando eso en cuenta, nosotros podemos en este momento mantener como que la mirada fija. Bueno, tal vez el momento que estamos viviendo no es el mejor, lo sabemos, pero sabemos también que vienen cosas mejores en el futuro y que Así si es. perseveramos vamos a poder tomarlas para nosotros también, ¿no? Nos da Sí, esperanza eso. claro, así mismo es, Cintia, y nosotros realmente necesitamos tener esa seguridad de que Dios está a nuestro lado, porque aún en los tiempos de crisis, Él nos acompaña, nos bendice y nos permite seguir adelante, nos da fuerza, y eso es algo maravilloso. Así Y es. nosotros pues tenemos ese privilegio de poder contar con el Señor a nuestro lado. Así es. Jesús también nos dice que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo, es decir, que todas las personas podrán también conocer acerca de él. Incluso las que hoy en día no lo conocen, pues tendrán esa oportunidad de conocer de su salvación y también de su paz. Pastor, más adelante en el estudio se habla acerca de la caída de Jerusalén. De hecho, fue una de las cosas que Jesús predijo que sucederían y que vemos, como nos dijo Erika, que en el año 70 después de Cristo sucedió, ¿no? Ahora bien, Jesús le dijo a los cristianos de esa época, o los que estaban iniciando como cristianos, ¿Sí? que Jerusalén sería sitiada. Y les dijo a muchos de ellos que huyeran, si podían, que huyeran. Muchos huyeron y por lo tanto, digamos, se mantuvieron firmes. Pero otro grupo se quedó. Nos dice aquí que más de 1 millón de judíos pereció durante el sitio de Jerusalén y 97,000 más fueron tomados como cautivos. Cuando nosotros tomamos esto en cuenta y lo llevamos a nuestros días, tomando también en cuenta que estos eventos que sucedieron en la época de Jesús o después de su ascensión al cielo, también ocurrirán en el último episodio de este mundo, entonces quiere decir esto que debemos nosotros estar preparados para huir, para tener una especie de huida antes del regreso de Jesús. ¿Va a suceder algo así o a qué se refiere exactamente? Sí, realmente, Cintia, es importante tomar en cuenta algunos detallitos. Fíjate que los 4 evangelios hablan de la vida de Jesús, el nacimiento, su ministerio en la tierra, su muerte, su resurrección y ascensión al cielo. Mateo más que todo se encarga o se preocupa por presentar a Jesús como el Mesías o el ungido de Dios, ¿verdad? Prometido para venir acá y salvar a la raza humana. Precisamente cuando dice que el evangelio será predicado a todas las naciones, si nosotros vemos actualmente, la Biblia se ha traducido a más de 1800 idiomas. Y si vemos la otra parte con respecto a lo que fue la construcción del templo, ¿verdad? Nosotros podríamos mencionar que el templo básicamente se terminó de construir en el año aproximadamente 63 después de Cristo. O sea que el templo duró construido, completamente construido, con todos sus edificios anexos y todos los detalles, 7 años antes de la destrucción. Parecía algo imposible. Y cuando Jesús estaba en la ladera del Monte de los Olivos con los discípulos, porque estas preguntas vinieron como algo más personal a Jesús de parte de sus discípulos, Él les mencionaba que realmente eso iba a ser destruido, totalmente destruido. Eso era algo muy catastrófico en la mente de un judío, ¿verdad? Entonces,
cuando nosotros tomamos eso en cuenta, realmente era necesario que el Señor les advirtiera y que el Señor les mencionara, mire, tienen que hacer algo porque va a venir la destrucción y deben prepararse. Exacto. Igualmente, nosotros en este tiempo estamos a la espera de la segunda venida de Cristo. Por eso es que nosotros necesitamos también prepararnos, porque si no preparamos, nos va a agarrar como el ladrón en la noche. Exactamente. Y entonces vamos a tener una dificultad muy seria, porque si no estamos listos, pues lamentablemente nuestra esperanza en nuestra vida de cristianos, tal vez de algunos de 50, de 40, de 30, o sea, de toda una vida sirviendo al Señor, si no estás preparado en un momento específico, pues ya podrías perder la oportunidad de poder ser salvo. Y realmente lo que nosotros perseguimos y esperamos, anhelamos de todo corazón al ser cristianos, entre muchas otras cosas, es poder alcanzar la salvación. Exacto. Es por eso que necesitamos prepararnos para ese momento de nuestra salvación. Claro, y saber escuchar también la voz de Dios, ¿no? La voz de Jesús hablándonos en cualquier momento para poder nosotros seguirlo, porque creo que eso es a veces lo que más nos cuesta, ¿no? Sí. Decimos ser cristianos, pero cuando escuchamos el mensaje de Dios o lo que tenemos que hacer, en algunos momentos actuamos como Jonás, que queremos como que huir, pero en sentido contrario, Sí. y no, digamos, enfrentar realmente el desafío que Dios nos está colocando. Entonces creo que también es algo clave, ¿no? Claro. Que en ese momento ya Jesús nos ha advertido a nosotros también lo que vendrá. Se lo dijo a sus discípulos, pero nos lo dice hoy también a nosotros. Entonces, que nosotros también podamos pedir que el Espíritu Santo pueda abrir nuestra mente para entender su mensaje y aceptarlo en el momento adecuado, ¿verdad? Así es. Y no tal vez, digamos, comprometernos tanto con las cosas de este mundo, que aunque son importantes porque vivimos en él, pues no es lo más importante, sino que lo más importante, como usted dice, es alcanzar la salvación. Ajá. Y creo que eso es lo que también a Jesús le interesa. Vemos que luego de este episodio, Jesús habla con sus discípulos acerca de ya su segunda venida, lo que va a suceder. Erika, coméntanos un poco más acerca de la segunda venida de Jesús. Amigos, Mateo 24, versículo 36 y versículos 40 al 44 nos dice: Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres entrarán moliendo harina en el molino. Una será llevada, la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Algo está claro: únicamente el Padre sabe cuándo será el segundo regreso de Jesús. Por lo tanto, cualquier fecha que le pongamos es inútil. Algunas personas se preocupan por saber si los eventos mundiales tienen que ver con las señales que dio Jesús y mantienen un seguimiento de los mismos mediante las noticias. Pero parece que velar tiene menos que ver con los acontecimientos mundiales y más con nuestra fidelidad a Dios. Jesús le dijo a los discípulos que ellos debían mantenerse velando, y es lo mismo que debemos hacer nosotros ahora, mantenernos, digamos, preparándonos y estar alertas a su segunda venida. Algunos creyentes, tomando esto en cuenta, creen en el rapto secreto, que es donde algunas personas justas, es decir, las que se mantengan velando, perseverando y se hayan arrepentido de todos sus pecados, van a ser llevadas al cielo. Luego de estos quedarán otras personas, aquellos que no se arrepintieron o que han llevado una vida injusta o que han sido injustos, van a quedar en la tierra por un periodo de 3 años y medio o 7 años para arrepentirse antes de que Jesús regrese por ellos. Ahora bien, pastor, ¿esta creencia es apoyada por la Biblia, el rapto secreto?
Yo quisiera, antes de dar mi opinión al respecto, citar algunos textos bíblicos acá en la Escritura. Por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, dice en el versículo 16, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo creo que donde hay trompeta, ustedes han escuchado el sonido de una trompeta. Donde hay trompeta, yo creo que no hay nada de secreto. Una trompeta suena y suena muy duro, fuerte. Su sonido llega hasta los confines de los espacios. Y realmente dice acá que esta es una trompeta celestial. Yo creo que debe sonar más fuerte, pero no tiene ningún tipo de corrupción con la tierra. Y dice acá que esa trompeta van a hacer tan fuerte sonido que los muertos aún que están en las tumbas van a resucitar. O sea, yo creo que no hay nada de secreto en ese sentido. Apocalipsis también, el capítulo 1 y el versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Claro, ¿no? Nada de secreto, es muy claro. La Biblia no creo que enseñe que la venida del Señor será en secreto o que nosotros vamos a ser arrebatados de aquí de la tierra en secreto. De ninguna manera. De hecho, con respecto a ser arrebatados, acá en Tesalonicenses, ¿verdad? Dice lo siguiente. El versículo 17, el capítulo 4, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Sí vamos a ser arrebatados, pero vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que hayan resucitado. Y justamente dice, para recibir al Señor en las nubes en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, que cuando el Señor nos venga a buscar, venga por segunda vez y nos arrebate, no va a ser secreto. Vamos a estar junto con todos los muertos que van a ser resucitados en ese momento y vamos a ser trasladados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así que no va a ser algo secreto, va a ser algo visible, abierto, todo ojo le verá, desde el oriente al occidente como el rayo, ¿verdad? Sí. Y vamos a estar felices de poder encontrarnos con nuestro Señor y poder verle cara a cara. Claro, y esa es la esperanza más importante que tenemos, ¿no? En estos momentos. Así es. Que vamos a poder ver a Jesús y vamos a poder disfrutar con Él de una vida totalmente nueva y totalmente diferente. Es decir, que sí debemos es mantenernos en vela, ¿no? Esperando su regreso, practicando las enseñanzas que están en la Biblia, y es lo que creo que nos ha demostrado el estudio, ¿no? Que debemos mantenernos practicando lo que ya Jesús nos enseñó. De hecho, Cintia, quisiera acotar allí el hecho de que cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, dice que Él estaba con los discípulos en el monte y empezó a ser ascendido en una nube. Y los discípulos estaban perplejos, atónitos, allí mirando la escena, y se le aparecieron dos ángeles, dice, varones con vestiduras blancas, y le dijeron a los discípulos: ¿por qué estáis así mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como lo estás viendo irse al cielo, vendrá otra vez. O sea, que será algo visible. Nosotros vamos a poder palpar, mirar la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Esperemos estar entonces entre el grupo de los que estén vivos o de los que resuciten, en alguno Como de esos sea. dos, pero que podamos ver a Jesús. Así que lo más importante para nosotros es que seamos fieles, que permanezcamos, digamos, esperando ese regreso de Jesús, que permanezcamos también cumpliendo su palabra. Y ya la pregunta que quedaría para ti es, ¿estás tú aceptando a Jesús o ya aceptaste la salvación que Jesús quiere darte? ¿Estás dispuesto a vivir una vida completa con Él? ¿Quieres aceptar entonces todo lo que Jesús dijo en Mateo 23, Mateo 24, que es únicamente para que estés, digamos, buscando tu salvación? Porque lo que Jesús quiere darte es la salvación. Ya no hay más nada que decidir, sino que tú pues puedas acercarte un poco más a Jesús y decidir morar con Él por la eternidad. Pastor, ¿nos puede despedir con una oración? Claro. Amado Jesús, queremos darte las gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra. Amén. Rogamos que esta palabra pueda llegar a las mentes y los corazones de todas las personas que nos han escuchado, que nos han visto, Señor, a través de este medio. Rogamos también que sus familiares puedan recibir la bendición de lo alto y que podamos tener conciencia de tu presencia a nuestro lado. Padre eterno, gracias por tus bendiciones. Agradecemos también por tu palabra y por todo lo que haces en nuestro favor. Amén. Nos colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.